Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El texto para el sermón es el Evangelio que acabo de leer, pero se lo voy a leer de nuevo, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 3. Leeremos los versículos 13 al 17. Y dice así: Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay muchas maneras de comenzar un sermón. Por ejemplo, por lo general, yo comienzo un sermón con una historia, una ilustración que introduce el tema del sermón de ese día. O sea, cuento una anécdota chistosa, un chiste, platico de algo de deportes o de una película o de algo de la historia para introducir el tema del sermón. No sé si ustedes han notado eso, así como casi siempre comienzo mis sermones. Pero hay muchas maneras de comenzar un sermón. Muchos pastores comienzan sus sermones con una pregunta. O sea, presentando un problema que todos nosotros enfrentamos en la vida y por medio del texto, cómo resolver eso. O hacen una pregunta difícil y luego a través del texto encuentran la respuesta. Yo casi nunca comienzo mis sermones así, pero hoy sí lo voy a hacer, porque hoy estamos recordando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor ustedes ya han pensado en esta pregunta, porque es una pregunta muy obvia. La pregunta es esta: ¿por qué fue bautizado Jesús? En serio, ¿por qué se bautizó Jesús? Piénsenlo, la palabra bautismo significa lavar. Y Juan el Bautista estaba llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados y luego ser bautizados para recibir la garantía de que Dios sí los había perdonado. De nuevo pregunto, entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús? O sea, Jesús es el Hijo de Dios, es perfecto en toda manera. Jesús no tiene pecado. Él no tenía necesidad de arrepentirse. Definitivamente no tenía necesidad de ser lavado o de recibir la garantía de que Dios lo había perdonado. Entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús? ¿Mande? Para dar un ejemplo, es lo que algunos dicen. De hecho, hablamos de eso en el estudio bíblico en inglés hoy. Pero es más que eso. Y hoy vamos a contestar esa pregunta de por qué Jesús fue bautizado. Pero antes de ver la historia, necesitamos un poco del contexto. No sé si se acuerdan, pero el domingo pasado vimos la visita de los magos a Jesús, al niño Jesús en Belén, ¿verdad? Pues ya han pasado 30 años. Han pasado 30 años desde el pesebre y la estrella y los magos del oriente. Y la Biblia no nos dice casi nada de esos 30 años de la vida de Jesús. Solo tenemos una historia de la niñez de Jesús, cuando tenía 12 años y visitó al templo con sus papás. Aparte no nos dice nada, hasta que de repente encontramos a Jesús como un hombre de 30 años, caminando hacia el río Jordán. Y no está solo, mucha gente estaba acudiendo al río Jordán para ver al
al primo de Jesús, a Juan el Bautista. En aquel entonces Juan el Bautista era el hombre más famoso en todo Israel. Todo el mundo quería ver a ese gran profeta y predicador. Y Juan decía a la gente, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y bautícense. Entonces mucha gente, miles de personas, atravesaron el desierto para llegar al río Jordán para ser bautizados por Juan. Porque todos ellos eran pecadores sucios, que tenían necesidad de ser lavados de sus pecados, que tenían necesidad del bautismo. Pero entonces se puede entender la confusión de Juan el Bautista, cuando de repente ahí estaba Jesús pidiendo ser bautizado. Pues le dijo, o sea, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Aún Juan no entendió, ¿por qué tiene que ser bautizado Jesús? Y la respuesta de Jesús realmente no nos ayuda mucho. Él dijo, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. En otras palabras, hay que hacer eso para cumplir con lo que tengo que hacer. Hasta ahí. Pero entonces Juan consintió y bautizó a Jesús. E inmediatamente después, cuando Jesús estaba saliendo del agua, el cielo abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en la forma de una paloma. Y Dios el Padre habló del cielo y le dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y ahora estamos llegando a la respuesta. De hecho, Pedro nos dijo en la segunda lectura de hoy la respuesta a la pregunta, ¿por qué fue bautizado Jesús? Porque él le dijo a Cornelio, a su familia, que Jesús en su bautismo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. O sea, en su bautismo Jesús fue ungido. Y esa es la respuesta. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Porque en su bautismo fue ungido. Pero eso lleva a otra pregunta. Pues, ¿qué quiere decir ser ungido? ¿Verdad? Es que hay que entender que en los tiempos pasados, en el Antiguo Testamento de la Biblia, ellos ungieron a los reyes, profetas y sacerdotes. Es que derramaron aceite sobre sus cabezas. Y cuando derramaron el aceite sobre la cabeza de alguien, era para señalar que era la persona escogida para ser el próximo rey, el próximo profeta, el próximo sacerdote. Y también, no solo era la forma en que Dios estaba diciendo, este es el escogido para ese oficio, sino también para decir a la persona, ahora es tiempo para que ejerzas tu nuevo oficio. El bautismo de Jesús fue su unción. De hecho, ustedes saben que en el Antiguo Testamento el nombre que se usa más frecuentemente para el Salvador que iba a venir es el nombre Mesías. ¿Se han escuchado ese nombre Mesías, verdad? El nombre Mesías en hebreo significa el ungido, que fue ungido, el escogido. Y el nombre hebreo Mesías en griego es el nombre Cristo. Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el que Dios escogió para salvarnos. En su bautismo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo estaban señalando a Jesús diciendo, Él es el Mesías. Escúchenlo, síguenle. Y también estaba diciendo a Jesús que ya era tiempo para que comenzara a ejercer su oficio. O sea, tal vez la mejor forma de entender el bautismo de Jesús es pensar en la toma de poder de un presidente. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, eligen al presidente en el mes de noviembre, pero el 20 de enero del siguiente año tiene su toma de poder,
cuando hace su juramento y empieza a ejercer su oficio. El bautismo de Jesús realmente fue su toma de poder. En ese día Él comenzó su ministerio público. Comenzó a llamar a sus discípulos, comenzó a enseñar y predicar y sanar a la gente. Y Jesús siguió ejerciendo ese ministerio por 3 años, hasta el día en que fue clavado a la cruz. Y al final de cuentas, eso fue la misión de Jesús. Dios lo ungió para que fuera a morir, para que sufriera el castigo del infierno que nosotros merecemos por todo lo feo y sucio que hacemos en nuestras vidas. O sea, el bautismo de Jesús nos da la confianza que Él es quien dice que es. Que Él es, pues, habían cientos de personas ese día que vieron al cielo abrirse y el paloma descender. Cientos de personas que escucharon la voz del cielo decir: este es mi Hijo amado, Él es el Mesías, el que Dios escogió para salvarnos. Entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús? En su bautismo Dios lo ungió, lo marcó como el Salvador. Era el día de su toma de poder. Y eso nos da una seguridad de que sí, Jesús sí es el Mesías, el Salvador prometido. Y no solo era para nosotros, sino para Jesús también. Le ayudó. En ese día, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo le estaban dando ánimo y fuerza para poder cumplir con la misión que tenía que hacer. El bautismo de Jesús fue el día de su toma de poder. Y en un sentido, se puede decir que nuestros bautismos también fueron nuestra toma de poder. Me explico. O sea, a diferencia de Jesús, nosotros todos nacemos en este mundo con una gran necesidad del bautismo. Todos tenemos necesidad de ser lavados. O sea, sí, a veces pensamos que no estamos tan malos. O sea, claro, tenemos unas manchas de pecado, pero no estamos tan mal, ¿verdad? No, ¿ustedes nunca vieron las caricaturas de Snoopy y Charlie Brown? Sí saben de eso, ¿verdad? De Charlie Brown y Snoopy. Ellos tenían un amigo que se llamaba Pigpen. Y si vieron la caricatura, Pigpen estaba sucio de cabeza a los pies. Tanto que por donde él andaba había una nube de polvo que lo rodeaba y que le seguía, porque estaba sucio. Esos somos nosotros. Perdón, pero sí. Estamos cubiertos de la suciedad del pecado. Estamos cubiertos de mentiras y lujuria, cubiertos de enojo y amargura, cubiertos de las malas palabras, y de nuestro estrés, y de nuestro orgullo, y de todo lo malo que hemos hecho. Y a veces tratamos de razonar nuestro comportamiento, comparándonos con otras personas. Sí, tengo mi pecado, pero no soy tan malo como mi vecino que golpea a su esposa, ¿verdad? No soy tan malo como el vecino que es drogadicto, ¿verdad? Pero si nos vemos en el espejo, tenemos que admitir, todos estamos sucios, cubiertos de la suciedad del pecado. Y aún así, Dios nos promete que en el bautismo estamos lavados. Que a través del bautismo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava de todo pecado. Dios nos perdona completamente y para siempre. El bautismo es la promesa del perdón. Pero también se puede decir que en tu bautismo fue tu unción. Que en el bautismo Dios te señaló a ti y dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada.
Tu bautismo, Dios te adoptó como sus hijos. Te ungió, te marcó como hijos queridos de Él. De hecho, Él hasta que dice, estoy muy complacido con ustedes, a pesar de todo lo feo y todo lo malo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque todo eso malo, todo lo sucio, todo lo feo ha sido lavado para siempre en Jesús. El perdón significa que Dios nunca te va a ver con ojos de desilusión o enojo. Y esa es la promesa de tu bautismo. Mi bautismo fue el día de mi toma de poder. Fue el día en que Dios me dio la fe. El día en que me lavó, que me adoptó como su hijo. Pero hay algo interesante en el día del toma de poder del presidente. Eso quiere decir que ya era tiempo para que trabajara, ¿verdad? El bautismo es un recordatorio para nosotros que ahora es tiempo de ejercer nuestro oficio. Porque nosotros como cristianos no tratamos el perdón del bautismo como un permiso, un pretexto para hacer lo que nos dé la gana. Porque de todas formas Dios me perdona, ¿verdad? No, al contrario. Somos hijos bautizados de Dios y eso nos cambia. Y ahora queremos vivir para el que vivió y murió por nosotros. Tu bautismo es tu día de toma de poder, lo cual quiere decir que es tiempo de ejercer tu oficio, tiempo de recordar que son hijos e hijas de Dios mismo. Entonces que vivan como tal, que eso se demuestre en la forma en que hablen con los demás, que compartan ese amor de Dios, que enseñen ese amor a todos. Que sacrifiquen, que trabajen, que den para que más y más puedan saber de Él. Pues al final de cuentas, espero que hoy, ahora se sienten como que pueden contestar esa pregunta. ¿Por qué fue bautizado Jesús? En su bautismo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Fue el día de su toma de poder, el día en que Dios señaló que era el Mesías, el Salvador prometido. Pero espero que también puedan entender un poco mejor sus propios bautismos. Porque en tu bautismo Dios también te dijo, tú eres mi hijo, mi hija amada. En tu bautismo Dios te lavó de todo lo malo, de todo lo feo que has hecho en tu vida y que ibas a hacer. Estás perdonado completamente para siempre. Vas al cielo. Esa es la promesa de tu bautismo. Pero el bautismo también es el día del toma de poder. Entonces es tiempo para ejercer nuestro oficio como hijos e hijas de Dios. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.